Muy bien, estimadas y estimados. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver pues la clase introductoria de este diplomado, ¿no? Del Invierte, ¿no? Que siempre se dicta con bastante éxito, ¿no? Y con muy buenos resultados. Bien, vamos a empezar. ¿No? Saben, acá pues todas sus preguntas, por favor, todas sus preguntas se contestan, ¿no? Obviamente preguntas que tengan que ver con el tema, ¿no? Y pues, a través del chat me hacen las preguntas, ¿no? Que ustedes consideren pertinentes y todas las preguntas, sin excepción, todas se responden. Muy bien, vamos a ver entonces acá temas, aspectos generales, ¿no? Del Invierte, Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, ¿no? Aquí vamos a ver los aspectos generales y ya en el diplomado hay 12 sesiones, 12 donde se ve ya pues, con amplitud, con lujo de detalles, todos los temas que tienen que ver pues, con el invierno. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Es un curso de formación, también por favor indicarles que no es un tema de discusión política, ¿no? En el sentido de que obviamente pues sabemos que hay problemas con la ejecución de inversiones, con malos expedientes, ¿no? Hay problemas que ya todos conocemos, pero no es el lugar, acá no es el lugar para discutir esos temas, ¿no? Ya, acá es un curso de formación, acá se dice lo que tenemos que hacer con el invierte, qué cosa debemos hacer y qué cosa debemos hacer, ¿ya? Entonces, tus preguntas, por favor, dirigidas a ti en esa línea, ¿no? En esa línea para responderlas. Muy bien, entonces vamos a empezar, estimadas y estimados. Acá ya con el clima, hace calor, pero también se siente frío por momentos, es un clima inestable que genera pues muchas enfermedades, ¿no? Que hay que cuidarse, ¿ya? No vaya a enfermarse por ahí, ¿no? Porque uno se descuida sin querer, como se siente más abrigadito, entonces, o con más calorcito, uno se descuida y después se está enfermando. Hay que tener cuidado, porque yo también ya creo que me estoy enfermando, ¿no? Por abrigarme y desabrigarme de acuerdo a cómo se manifiesta el ambiente, el clima. Muy bien, ok. Entonces vamos a ver, pues, el invierte, los fundamentos del invierte básicamente, ¿no? Sistema que se creó con el efecto legislativo 1252, ¿no? Ver, pues, instrumento, el proyecto como instrumento de desarrollo, ¿no? Ya sabemos que el invierte, pues siempre se trata de impulsar los proyectos de inversión pública, ¿no? Y también en algunos aspectos con lo que tiene que ver con las APP, también obras por impuestos, que también se va a ver en clase. Hay una sesión en la cual vamos a ver el tema de APP, obra por impuestos, los COR, ¿no? Que también son parte del análisis correspondiente. Muy bien. Entonces acá pues, ¿no? Ver pues el invierte el proyecto como instrumento de desarrollo, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los proyectos que se presentan, que nacen, que ya están, son resultados, son resultados de un proceso de planeamiento, ¿no? Un planeamiento estratégico del sistema es Sinaplan. Ya sabemos que el día de antes de ayer, ya Sinaplan, a través de ese plan, han emitido la directiva para planeamiento estratégico, ¿no? Que va a aplicar de aquí para adelante, en la cual pues se consideran los objetivos y prioridades a nivel nacional y luego no se dice ya con respecto a los objetivos y prioridades qué cosa hay que hacer. Y muchas veces pues lo que hay que hacer son proyectos también que ayudan a cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces, como le decía, todo esto obedece pues a un plan. Un proyecto no aparece de la nada, un proyecto no aparece de pronto, no son ideas que ya están y luego maduran y se transforman en proyectos, ¿no? Porque a estas alturas ya sabemos cuál es la problemática. A estas alturas ya sabemos, ya está mapeado dónde hay necesidades, ¿no? Entonces hay que elaborar proyectos, ¿no? Proyectos para que también ayuden a la solución. Y esto pues se enmarca dentro del planeamiento. O sea, en planeamiento fijamos los objetivos, prioridades, brechas, necesidades, este, muchas cosas que nos permiten
que nos permiten, pues, determinar qué cosa es lo que se debe hacer en primera instancia, y en muchos casos son proyectos, ¿no? Entonces, dentro de esa planificación, pues, se conciben los proyectos de inversión pública, ¿no? Muy bien. Para buscar también su financiamiento adecuado, ¿no? Ya sea a través de cooperación, tesoro público, endeudamiento. Hay formas de financiar, ¿no? Sabemos que hay 5 fuentes de financiamiento que existen en el Estado, y ver también en la planificación de llevarse a cabo un proyecto, también cómo se va a financiar, ¿no? Son temas que también vamos a desarrollar en clase. Muy bien. Es un proyecto, ¿no? En la situación actual, vemos pobrecito cómo está golpeado, luego los médicos con equipos y capacitación a los médicos que parte del proyecto, se logra una situación deseada, ¿no? Situación deseada directamente al que se atiende, y también indirectamente a aquellos otros que también se benefician por todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene un proyecto, ¿no? Un proyecto también tiene que ver el impacto, el mayor impacto que se pueda lograr con un proyecto, es lo que también se tiene que analizar. Muy bien. Está el decreto legislativo 252, ¿no? Crea el Sistema Nacional. Ojo, hay que entender que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es uno de los 11 sistemas administrativos que existen. Es uno de los 11, ¿no? ¿Qué se entiende por sistema administrativo? Que se aplica por igual en todo el sector público. Se utiliza las mismas directivas, guías, formatos, anexos, lo mismo, ¿no? Por eso se llama sistema administrativo, que también se complementa, vamos a ver en clase, cuál es la relación intersistémica entre los sistemas, ¿no? Por ejemplo, para adelantarles, ¿no? A ver, inversiones se relaciona con presupuesto, con abastecimiento, con endeudamiento de hacer deuda, ¿no? Y que con también control, contabilidad, tesorería, ¿ven? Son sistemas que interactúan entre sí, ¿no? Interactúan entre sí para que se logren los objetivos. Bien. Principios, hay principios que cumplir, ¿no? En el proceso de inversiones hay principios que son conductas y actuación que debemos tener, ¿no? No es un principio rígido, pero es un principio que dice, te mueves de esta forma dentro de lo que se quiere, ¿no? Por eso hay que establecer bien los principios, que a veces, por no tener en cuenta los principios, a veces, por no hacer caso, o por no leerlos, o por no conocer los principios, ¿no? Entonces se generan los problemas, los más comunes que escuchamos por todos lados, ¿no? La aplicación de los principios. Bien. En principio dice, ¿no? La programación, o sea, la programación multinivel de inversiones, por los proyectos que se van a cabo, deben ser considerando el objetivo de cierre de brecha. Sabemos, por ejemplo, ahora que ya estamos trabajando en este momento en la programación multianual de inversiones, el PMI, para 2025-2027, ¿no? ¿Qué es eso? Los proyectos e inversiones e ideas que logran incluirse en esa programación, ojo, no son los proyectos que se van a llevar a cabo. Por eso es importante definir qué proyectos son los que van a ir, porque hay muchos proyectos, ¿no? Pero ya cada sector, dice la guía general y la directiva, cada sector entre ellos tienen que reunirse y definir qué proyectos son los que van a llevar a cabo. Cada sector tiene que definirlo, o sea, es una tarea ya interna de coordinación bajo parámetros establecidos, donde se establece cuáles son, cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo. No, es una tarea previa que tenemos que hacer. En los sectores, por lo general, los ministerios son cabeza del sector. ¿No? Ahí tenemos en los ministerios la ONMI o PMI, o Oficina de Programación Multinivel de Inversiones. Ellos dan las pautas para todo el sector y luego deciden a ver qué proyectos van. Por ejemplo, a ver, Ministerio de Educación,
ahí está el Minedu como cabeza. El Minedu da instrucciones, a ver, dice a ver cuáles son los criterios para priorizar proyectos, ¿no? Establecen los criterios y luego entre ellos deciden, de acuerdo al presupuesto que tengan asignado, ya el mismo sector decide qué proyectos van a ir. O sea, obviamente, pues, no van a ir todos, ¿no? Por eso es muy importante aplicar el criterio de priorización, ¿no? Que a veces, pues, hay proyectos importantes también, pero que quedan de lado, que ya no entran a la programación. Entonces, el sector, como esto se aprueba con una resolución ministerial, ya el sector finalmente decide cuáles son los proyectos que van, ¿no? Así es el tema, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay que establecer bien los parámetros, los niveles de servicios, calidad que tienen que haber, el nivel de cobertura, el alto impacto que debe haber en los proyectos, y de acuerdo a eso, pues ya se escogen los proyectos que se van a llevar a cabo. Sí, a ver, hasta ahí se entendió, por favor me avisan. Hasta ahí estamos todo bien. A ver, me avisan, por favor. Me avisan si estamos entendiendo todo bien, por favor. Por chat. Por chat me avisan si todos se están comprendiendo, por favor. Por el chat, ahí me escriben. Que todo se está entendiendo bien para continuar, por favor. Ya, correcto. Entonces se está entendiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, un principio es cuando se haga esa programación multianual de inversiones, el criterio es, el criterio es ¿no? Tener como objetivo el cierre de brechas o de acceso de infraestructura o de acceso a los servicios públicos. ¿De acuerdo? El antiguo sistema, el SNIP, también hablaba del cierre de brechas, también, pero el problema que había era que no precisaba bien el tipo de brechas que debemos cerrar, ¿no? Ahora ya se precisa brecha de infraestructura, edificios, caminos, carreteras, puentes, colegios, hospitales, etcétera, ¿no? Y de acceso a servicios públicos, servicios de salud, educación, trabajo, ¿no? También servicios públicos que tenemos que hacer. Ahí se debe centrar el invierno, ¿no? Esa era una falencia que tenía el antiguo sistema, el SNIP. El SNIP no era un mal sistema, pero como todo sistema nuevo que se implementa, deja a veces ciertos vacíos que con el tiempo tienen que aclararse, ¿no? Entonces, el invierte toma gran parte del SNIP en su concepto, en la guía incluso, y hace los ajustes correspondientes, ¿no? Esto es lo que ha hecho el invierte. Otro principio es la programación multianual de inversión, o sea, el PMI, vincula los objetivos nacionales, sectoriales con carácter nacional, los concertados regionales y locales, ¿no? Con la identificación de la cartera que va a ejecutarse en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual, ¿no? El MMM. Entonces, estos proyectos que van, pues, no están programados, vincula objetivos. O sea, un proyecto no puede tomar un camino que no muestre vinculación con algún objetivo. Tiene que enlazarse a un objetivo, ¿no? Incluso dentro de la metodología se pregunta, pues, ¿no? Este proyecto, a ver, ¿qué brechas va a cerrar? ¿A dónde se orienta? ¿A qué objetivo estratégico está ligado? ¿Y cuál va a ser su contribución? ¿No? Entonces, eso se ve, pues, en los planes, ¿no? Pues hay planes, ya sabemos, plan nacional, planes sectoriales, los PCN, los planes concertados, los PDRC, si son regiones, si son gobiernos locales, tenemos los PDLC, ¿no? Y ahí están, pues, las acciones que hay que hacer y también se definen los proyectos, pero para que quede más preciso, se debe hacer una programación multianual de inversiones, ¿no? Y todo de acuerdo, pues, también concordancia con las proyecciones del marco económico multianual. Es un documento que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas como el ente rector, el ente, digamos, más preparado, más capacitado para dar estas indicaciones económicas, donde te muestra las orientaciones,
el crecimiento que va a haber, ¿no? Por ejemplo, se estima para este año, se estima un crecimiento máximo de 3%, ¿no es cierto? Y para 2025, 2.2, por ahí está entre 2 y 3. Entonces ya sabemos también con esas proyecciones macroeconómicas cuáles son nuestros parámetros también, pues, ¿no? Si sabemos que, que la economía no va a crecer mucho, entonces sabemos también que no va a haber muchos recursos para muchos proyectos, pues hay que priorizar. Entonces, ven, todo eso pues es un proceso de planificación, articulación, necesidades, ¿no? Prioridades, objetivos, todo obedece a ello. Muy bien. Obviamente, pues para hacer la programación metodológica de inversiones, hay que tener pues un diagnóstico detallado de las brechas que existen, ¿no? Pero ya a esa altura ya se han hecho ese análisis, ya se tiene. Obviamente, cada año se revisa para perfeccionarlo. Pero la situación de brechas, el diagnóstico, ¿no? Brechas en salud, donde hay problemas de salud, educación, trabajo, esas brechas ya están definidas, ya están definidas, ¿no? Y todo empieza ahí. O sea, si yo voy a desarrollar proyectos, formular proyectos, es porque debo saber qué brecha voy a atender, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un diagnóstico de esas brechas, ¿sí? Obviamente, como lo dije, ya está hecho, pero se actualiza cada año, se revisa para ver cómo mejora el tema de la brecha. Bien, también al hacer pues, la programación, también establecer los indicadores, ¿no? O sea, qué cosas se pretende lograr, o decir, ¿no? ¿Qué cosas se pretende lograr con el proyecto? ¿No? Esos son los indicadores, ¿no? ¿Qué cosas se pretende lograr? Ahí tenemos los indicadores, ¿no? Que también es parte, pues, del análisis de la programación multianual de inversión. Y luego tenemos ahí el principio, ¿no? El D, dice, los recursos que se destinan a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad, ¿no? El mayor impacto posible. ¿Qué cosa es el mayor impacto posible? Es el cambio en las condiciones de vida, cambio no significativo en las familias, hogares, estudiantes, niños, ¿no? Eso es lo que se busca. Mi mayor impacto en la sociedad. O sea, tratar de dejar de lado aquellos proyectos que no impactan, que no contribuyen. Actualmente hay ese problema con los gobiernos regionales, muchos de ellos, ¿no? Eh, hay gobiernos locales que tienen recursos y bastante, ¿eh? Pero hacen proyectos, digamos, proyectos simples, cuando hay problemas todavía de pobreza, agua, luz, comunicaciones, pero no lo desarrollan por falta de capacidad, porque no lo desean, ya es un problema ya que tienen que arreglar, ¿no? Entonces se están haciendo proyectos pequeños que no tienen el impacto en la sociedad y son proyectos pequeños que a las finales se abandonan, o sea, no terminan el proyecto, a las finales no hubo ni beneficio para nadie. No, ese es un problema que ya se está abordando. Esperemos que se den pronta solución, ¿no? Entonces estamos ahí, pues, ¿no? Estamos ahí en ese sentido, no dar indicaciones de las cosas que se debe hacer. Bueno, ya se está viendo la forma de cómo tomar esos proyectos, ¿no? Esos proyectos grandes que realmente beneficien y teniendo los recursos para hacerlo. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Ahí dice ahí Higinio que no tiene audio. A ver, por favor, si lo ayudan. Dice ahí Johnny Vigil. Buenas noches, MBA. No está de más plantear la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que contamos con todo el sistema nacional de programación que tiene inversiones, ¿a qué se debe, cree usted, el retraso en la ejecución de proyectos priorizados que muchas veces la población viene? Claro, ya estoy diciendo, pues, ¿no? Son los problemas de ejecución, seguimiento, malos expedientes, que no deberían darse, ¿no? Porque si están en el PMI, son proyectos que se van a llevar a cabo, tiene los recursos para hacerlo. Ahora, si has calculado mal la parte financiera, obviamente va a haber problemas. Esas cosas no deben pasar, ¿no? Entonces, es un tema de buenos expedientes, de enfocar bien los proyectos y si también ejecutarlos y hacer seguimiento, ¿no? Ahí está el problema. Sabemos que hay proyectos que avanzan
Y la gran pregunta es, ¿lo terminarán? No sabemos. Ya Contraloría ha dicho, hay miles de proyectos que han empezado, están paralizados por múltiples razones, de todo tipo. Entonces, esas cosas hay que evitar, pues, ¿no? Hay que evitar. ¿De acuerdo? Ustedes cuando formulen proyectos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Hacer buenos proyectos, buscar financiamiento adecuado, ejecutarlos y hacer seguimiento y que cumplan con los objetivos, ¿no? Muy bien. Dice Walter Silvera, en agricultura la brecha son de capacitación, asistencia técnica, ya mano en brecha de inversiones de capital, como transferencia de semillas. ¿Por qué? No entiendo tu pregunta, Walter Silvera. Dice, ¿por qué estas limitaciones? A ver, en agricultura hay brechas, claro, hay brecha de capacitación, ¿no? Pues ahora están haciendo los núcleos ejecutores, o sea, se organizan para que ellos mismos hagan sus proyectos, obviamente se les capacita y se les prepara, ¿no? Pero hay que ver una forma de llegar a ellos en una asistencia técnica adecuada y buscar buenos proyectos, también tener claro la problemática, ¿no? La problemática. Muy bien. Dice Pesúa, mayormente pasa eso por un poquito político. Ya dejemos de lado el tema político, Pesúa, por favor. Ya sabemos que hay temas políticos, pero acá vamos a discutir esto, ¿no? Estos temas políticos que sabemos que existen, ¿no? Pero ya son cosas que no deben pasar, ¿no? Acá esto debe ser un tema más técnico que político, ¿no? Es decir, si hay un problema, está en el plan, entonces hay que resolverlo, pues, ¿no? Y hay que tener la capacidad para resolverlo, ¿no? Pues si uno dice, no, esto no va porque yo no quiero, bueno, es un tema que también tiene que corregirse, ¿ya? Si están haciendo eso, obviamente sabemos que está mal, pues, ¿no? Sabemos que está mal, ¿no? Entonces no se debe hacer. Nosotros debemos plantear, bueno, ustedes seguro más adelante de aquí algunos serán pues gobernadores, ¿no? Regionales, locales, de hecho, y ya saben, pues llegado el momento, ya saben, pues, ¿no? Cuando hay proyectos que hacer, dejemos de lado el interés personal, el interés político, y pensemos en la población qué cosa es lo que necesita, ¿de acuerdo? Así tenemos que pensar, ¿no? Eh, eh, es lo que tenemos que hacer como buenos, ¿no? Como buenos formuladores, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Listo. Muy bien. Entonces, y la programación, pues justamente, la programación también deben estar los proyectos que deben ir, pues, ¿no? No, deben ir, ¿no? Los proyectos que deben ir. No, no dice Higinio Quispe recién audio, no, Higinio. Todos me han estado escuchando. El problema era seguro en tu máquina, mi estimado Higinio Quispe, porque todos los demás me están escuchando y estamos conversando, ¿ya? Entonces, no sé qué ha pasado con tu máquina. Seguro a veces dejan el audio desconectado y no se escucha, ¿no? Muy bien. Entonces, en la programación multianual hay que tener cuidado. Entonces, ya obviamente, pues, ahí los ejecutores, los que toman la decisión, ellos tienen que decir finalmente, qué proyectos van bajo su responsabilidad, pues, ¿no? Y aparte de decir cuáles van, bueno, que efectivamente se hagan, pues, ¿no? Que no quede solamente en que yo dije y nada más, como pasa muchas veces, ¿no? Muy bien. Es un tema ya que también hay que manejar. Que ustedes ya saben, si ustedes tienen la oportunidad más adelante, que la van a tener, cuando ustedes formulen proyectos, porque ya sabemos que ustedes no van a ser también formuladores de proyectos, ya sabemos que debe estar dentro de una planificación, no hay que procurar que entre al PMI, eso ya va a depender del sustento y el tipo de brecha y la importancia que tiene, eso va a ser mérito para incluirlo en el PMI. Una vez está en el PMI, lo importante es si logra entrar al PMI es porque tiene presupuesto, el presupuesto que se ha pedido, ¿eh? O sea, si también han hecho más mal los cálculos, entonces, puedo decir, ¿no? Yo hice un proyecto por haber
300 millones de soles, ya. Y así entró el PMI. Ahora sale, no, no fue 300, era 400. Y la pregunta es, ¿y esos 100 ahora quién te lo va a dar? ¿De dónde crees que va a venir los 100? ¿No? Eso pasa por no hacer, por no calcular bien los costos de un proyecto, ¿no? Entonces, hay proyectos que también se quedan por falta de presupuesto, porque no hay plata, pues. Pero si tenía plata, claro, tenía para el monto que me pediste, pero ahora me pides más, no hay plata para eso, pues, porque también hay otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, por eso hay que formular buenos proyectos, hay que hacer buenos expedientes, hay que calcular bien los costos, ¿no? Y luego ejecutar en el cronograma establecido y una vez que se termine el proyecto, ver su operación y funcionamiento, ¿no? También cómo se sostiene eso, ¿no? O sea, eso es un proyecto. Un proyecto a veces muchos piensan que un proyecto es una obra, ¿no? A ver, le pregunto, a ver, eh, proyectos de inversión, es en educación, proyectos de inversión, ¿para qué son? ¿Para hacer colegios? A ver, díganme, por favor, me escriben por el chat. ¿Hacer colegios es un proyecto de inversión? A ver si me escriben por el chat, por favor. ¿Hacer colegios es un proyecto de inversión? ¿Hacer hospitales es un proyecto de inversión? Ya, ahora le pregunto, ahora le pregunto. Entonces, a ver, me hago 10 hospitales, ya están las obras hechas, ya agarré con el hospital, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a algo más sensible, educación. Ya hice los 20 colegios, ¿de acuerdo? O los 30, 40, 50, como quiera. Ahí están los 50 colegios, ahí están ya, ya los construí. Ahora pregunto, ahora pregunto. O sea, porque ya hay colegios construidos, ya mejoró la educación, ya la educación mejoró, porque ya construí los colegios, así puedo decir. No, no es cierto, claro que no, pues. Un proyecto de inversión es solamente construir colegios. ¿Qué busca un proyecto de inversión? ¿Qué busca? A ver, ¿qué busca un proyecto? ¿Qué busca un proyecto de inversión cuando culmine? ¿Qué busca? ¿Qué impacto busca? ¿Mm? ¿Qué impacto busca un proyecto? Generar bienestar, ok. O sea, en educación, ¿qué es lo que se busca? Mejorar el servicio, muy bien. El servicio educativo, ¿no es cierto? Se busca mejorar la educación. Eso es un proyecto. Un proyecto, su objetivo final es mejorar el nivel de educación. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ¿solamente es hacer obras? Pues cuando le pregunté si hacer colegios es un proyecto, todos me contaron que sí. Te vuelvo a preguntar. ¿Un proyecto de inversión es hacer colegios? ¿Y terminó? ¿Ven? ¿No? O se dan cuenta. Se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces, sí, sí, Rubén, no, no te preocupes. Si hay uno respondieron correctamente, así es. Pero la mayoría decía que lo contrario. ¿Ya? Un proyecto, eso, hacer colegios, eso es obra pública. ¿Ya? Un proyecto va más allá, va más allá. Un proyecto es, si yo quiero saber si el proyecto dio resultado o no, entonces la pregunta va a ser, ¿mejoró el nivel de educación o no? Esa es la pregunta. No voy a decir, ya hice 50 colegios más. No. Y así muchos lo miden, ¿ah?
¿Por qué lo miden así? Porque ese rubro es tal vez el más costoso. O sea, un proyecto tiene varios rubros, varios, donde uno de ellos es obviamente la infraestructura, pues, ¿no? Estamos, es infraestructura, capacitación, arreglar acá, allá, a ver, equipamiento. Hay muchas cosas que hacer en un proyecto. Hay muchas cosas que hacer en un proyecto. Una de ellas es infraestructura, que es la parte más costosa, obviamente, la parte más problemática de la infraestructura. Por eso que se mide, ¿no? Si hay más ejecución, entonces estamos avanzando, sí, pero ahí no termina todo. Porque de qué se iba a hacer un hospital si después no hay médicos, nadie lo trabaja, no funciona, entonces ¿para qué lo construir? ¿Para qué lo construir? ¿No? Un proyecto de inversión va más allá de eso. Tiene que cumplir un propósito. ¿Cuál es? Mejorar el nivel educativo, mejorar la salud. Si no, pues no vamos a pensar que porque ya te puse colegio todo se arregló. Ojo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Se entendió? Dice Rubén, cuando un proyecto no se incluido, claro, hay inversiones no previstas, pues es lógico, ¿no? Inversiones no previstas surgen cuando a veces, bueno, no estaba prevista, no se programó, pero de pronto surge la necesidad y fuerte, hay que incluirla, pues es no prevista, pues hay que incluir la PMI, ya ahí se verá cómo se incluye, a cuál sacamos, a cuál metemos, o buscamos más recursos, eso hay que ver, pero claro, pues todo, siempre hay no previsto, o sea, no es una regla, es una programación. ¿Qué programar? Programa tu proyecto. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. Y una forma de modificar es incluir inversiones no previstas, pues. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Obviamente, pues esa inversión no prevista, si se va a incluir, también hay que decir, pues se va a incluir, pero cómo se va a financiar y todo lo demás también. ¿De acuerdo? Eso pasa. Y ningún plan, ninguna programación es estricto. Siempre hay un margen. Ya, ahora, ¿quién lo autoriza? El que firmó el documento, que es el ministro por lo general, que ya va a decir si lo incluye o no bajo su responsabilidad. Yes. Muy bien, Rubén. Dice Gustavo. La etapa de inversión, el proyecto no culmina con la edificación de la infraestructura, continúa con la etapa, pero claro, son cuatro fases, John. No todo empieza con infraestructura. Ya hay cuatro fases. Primero es la programación, que estamos viendo, ¿no? La programación. Y la primera fase es programar los proyectos. Segunda fase es formularlos y evaluarlos en papel. Si se evalúan y son declarados viables, pueden pasar a la fase de ejecución. O sea, ya hacerlo, que incluye la parte física. Y una vez que se acaba la parte física, viene la operación y funcionamiento, que es el periodo en el cual ya el proyecto ya comienza a dar sus beneficios, que es una parte bien descuidada. ¿De acuerdo? Esas son cuatro etapas que vamos a verlo en clase con calma. Todos los puntos se va a ver acá. Y saber ahí, inversión, son, operación, mantenimiento, claro, pues está confundiendo los conceptos, ¿no? No, a ver, el proyecto no culmina con la edificación, no culmina ahí de ninguna manera. Ahí terminó la fase de ejecución. Ejecución, ejecutar físicamente. O sea, si hago el edificio, los equipos, capacito, ya terminé la parte de ejecución. Ahora, ¿qué sigue? Sigue la parte de funcionamiento, que también es parte del ciclo del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Dice ahí Johnny, de repente podemos diferenciar lo que es un gasto y una inversión, que ahora casi todo está considerado como inversión. No logro. Ahí, Johnny, a ver. Una cosa es gasto, una cosa es gasto corriente, y otra cosa es inversión. Gasto de capital. Gasto de capital es incremento del patrimonio. Incremento del patrimonio, por los relativos fijos, son gasto de capital. Los equipos son gasto de capital. ¿No? El capital humano también se considera como inversiones. ¿De acuerdo? Pero cuando el proyecto ya comienza a funcionar,
hay que pagar sueldos a los que van a trabajar en ese proyecto, hay que pagar los servicios, hay que pagar el mantenimiento, eso es el gasto corriente, eso es el gasto corriente. Y eso no es gasto de capital, y te dicen a ti bien claro, tú tienes que ver cómo, cómo sustentas, cómo financias el gasto corriente, es parte del proyecto, ¿eh? Por si acaso. Porque ahí, ahorita vamos a ver, ¿ya? También los recursos destinados a la inversión deben buscar el mayor impacto posible, o sea, impacto, cambio de vida, mejora en la condición. Si no, no tiene sentido el proyecto. Si todo va a seguir igual, no tiene sentido. Bien, y acá estamos viendo, ¿no? La inversión debe, por además, tener en cuenta la previsión de recursos para el funcionamiento, ven, que es parte del ciclo de inversión. A ver, explico, a ver. A ver, voy a hacer un proyecto, entonces lo sustento, ya voy a tener apoyo del tesoro, ok, perfecto. Es un proyecto, ¿de acuerdo? Ya, lo termino. Ya está todo hecho, ya está el colegio, están los profesores capacitados, equipos instalados, estamos listos para empezar. Ya, ahora te pregunto. ¿Y a quiénes vas a contratar? Porque es infraestructura nueva, son equipos nuevos. ¿Cuántos médicos vas a contratar? ¿O cuántos profesores en educación? ¿Cuántos vas a contratar? Ya, también hay que pagar mantenimiento, los servicios, también hay que pagar, ¿no? La seguridad también, todo eso. También hay que pagar todo eso. Hay que pagar todo eso. ¿Y quién lo paga? Ya, la respuesta es, eso lo tienes que ver tú, porque el tesoro no te va a dar para eso, ¿ah? Eso tienes que verlo tú, ese gasto corriente. Ahí está el problema, ¿eh? Entonces, un proyecto, un proyecto, un proyecto, para que se lleve a cabo, tiene que asegurar cómo va a funcionar, porque no tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a hacer la obra si no va a funcionar? Y eso, y el gasto de operación y mantenimiento tiene que llevarlo. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Ese es el tema. Que tiene clásico de información cuando dice el expediente técnico. No, 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 no. A ver, nos estamos adelantando. No, 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 Rubén, así no es. O sea, estamos confundiendo conceptos. El expediente técnico es el inicio de la fase de ejecución, que es la tercera fase, ¿ya? El ciclo de inversión, el ciclo de inversión empieza desde los estudios, ¿no? Pero donde empieza de la programación, ahí empieza todo. El expediente técnico es en la tercera fase todavía, cuando empieza la ejecución y o documento equivalente, ¿no? Eso que se llama la ejecución de la inversión. Bueno, vamos a ver una clase. Dice Carlos Porfirio, para mantenimiento de infraestructura se puede utilizar el depósito de carga minero. Claro, así es, ya se dispuso. Está sustenta la deposición de décima cuarta, claro, así es. En la ley de presupuestos se dice, ¿no? El canon, ¿por qué? Porque el canon es para proyectos. Así está concebido el canon. Pero no hay muchos proyectos, pues. Entonces el canon se queda ahí. Y el canon le corresponde a los gobiernos subnacionales. A ellos les corresponde el canon por ley y nadie se lo puede quitar. Pero tienen canon, pero no lo gastan, pues. No lo gastan. Y tampoco formulan proyectos. O sea, ahí está el canon, ahí está la plata, sin usarla. Entonces ya últimamente han dado disposiciones para el uso del canon. Por ejemplo, ya se puede utilizar también, se puede utilizar para seguridad, tema de seguridad también para vivienda, ¿no? Así, y ahora, ¿no? Con la ley de presupuesto también para mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? De que el canon se utilice, pues, son recursos que están ahí y nadie los usa, entonces que se utilicen en algo, pues, ¿no? Que aunque inicialmente esa no era la idea, pero bueno, hay que hacer algo, porque también plata que está dormida ahí, pues, ¿no?
Hay gobiernos distritales, hay dos, que son los que más plata reciben, cualquier cantidad de canon reciben, porque la ley lo permite, reciben canon cualquier cantidad para hacer proyectos, pero no hacen ningún proyecto, ¿no? Entonces, si hay otras regiones que necesitan recursos, pero como no tienen canon, no saben cómo hacerlo, pues es una problemática, pues, ¿no? Como es una ley, entonces una ley se ajusta por otra ley, o hay que cambiar la ley de canon, ¿no? Ya es un tema ya que tienen que ver a ese nivel. ¿De acuerdo? Así es, así es. Bien, entonces ya sabemos que la operación y mantenimiento también se tiene que asegurar, ¿ah? Por decir, oye, tienes que pagarle a los profesores que van a venir, los escritorios, los permisos, el mantenimiento, la limpieza, hay que pagar también eso, ¿ah? Ya, y dame plata. No, no, de tu plata, tú ves cómo haces, tú ves cómo haces. Ese gasto corriente, tú tienes que financiarlo. Tú, al hacer un proyecto, al formularlo, me tienes que decir cómo vas a financiar el gasto corriente. Si no hay respuesta, ese proyecto no va a ser declarado viable. ¿Eh? Así es también, ¿ah? ¿Ya? Acá te dice que si tú no me dices cómo vas a operar, no va a tu proyecto. O sea, me lo tienes que decir de un comienzo. Y eso pasaba mucho en el SNIP. El SNIP se acababa los edificios, la infraestructura. Ya tiene que operar. Ah, nadie decía nada. Nadie decía nada. Entonces eran elefantes blancos que ahí se quedaban. Entonces, eso no deben pasar. ¿De acuerdo? Ujú. Dice Bernardo Gilbert, proyecto de inversión pública se formula en base a componentes haciendo que esta inversión una vez combinada entre... Claro, pues tiene que funcionar. Un proyecto, o sea, la obra física, los equipos, capacitación, todo ya está. Ya se terminó con el proyecto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tiene que funcionar, pues. Pasamos a la siguiente fase. Si me dices, no tengo plata para funcionamiento, entonces no va, pues. Nunca. Sí, eso se dice en un comienzo. Pues si en un comienzo no me aseguras cómo vas a financiar el funcionamiento, simplemente el proyecto no va. Es un criterio para declarar viable un proyecto. Bien, ¿se entendió? Así vamos a ir eso en clase poco a poco. ¿Se entendió? Me avisan, por favor. Ahí estamos en la fase, ¿no? Vamos a ver las fases. Las fases, ¿no? Son cuatro fases. La primera es, voy a pasar y luego retrocedo. Dice, la primera es programación multianual, luego tenemos formulación y evaluación, luego tenemos ejecución, y luego tenemos funcionamiento. ¿Ves? Hay cuatro fases. Hay cuatro fases. No todo es, ya levanta el edificio, acabó. No, 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 olvídate eso, no. O sea, si hablamos así es porque no tenemos conocimiento de lo que es un proyecto de inversión. Estamos hablando, como muchos piensan, ¿no? Ya levanté el colegio, ya acabó el proyecto, ya, no, así no, así no es. Tiene mal conceptualizado el objetivo de un, es multidisciplinario, ¿no? Hay, por ejemplo, hay en entidades, hay oficinas, ¿sí? Oficinas de inversión. Digo, por qué se llama inversión? Que nosotros hay que hacer muchas obras, pues hay muchos locales, hay que levantar los edificios. Y, y eso es una inversión. Eso es una inversión. Bueno, levantamos, eso se llama, ¿sabes qué? Tu oficina debe llamarse, tu oficina debe llamarse oficina de infraestructura, nada más. Porque infraestructura sola no es inversión, es parte de la inversión, digamos. Pero la oficina debe ser oficina de infraestructura, ¿de acuerdo? Y debe haber otra oficina de inversiones, que es la que se va a encargar de que esto llegue a buen término. Muy bien. Y se une a estos se llaman proyectos integrales sostenibles. Claro, pues, o sea, un proyecto se hace para que funcione. No se hace para amontonarlo como uno más que se acabó y ahí quedó, ¿no? Un proyecto debe asegurar que va a funcionar
Al proyecto hay que darle un ciclo de vida, ¿no? Eso vamos a ver después. Se llama el horizonte de evaluación del proyecto. O sea, proyecto para poder evaluarlo hay que darle un horizonte de tiempo, a ver, 10 años, 15 años, 20, dependiendo del proyecto. Generalmente son 10 años. Ya vamos el proyecto, a ver, por lo menos tiene que dar su fruto 10 años, por lo menos. Entonces se hace una evaluación para 10 años. Qué tan sostenible es? ¿Qué tan sostenible es en 10 años? Hay que evaluar, ¿no? Esa es parte de la evaluación del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, debe ser la OMNI. La OMNI es ese jefe ahí. La OMNI está en los ministerios, Oficina de Programación Internacional de Inversiones. Y Oscar me pregunta la unidad formuladora. No, todavía no vemos la unidad formuladora, Oscar, todavía. Bueno. Entonces, vamos a ver los ciclos de inversión. El primero, que ya hemos estado hablando, programación multianual. O sea, hay que programar los proyectos mínimo 3 años. Por ejemplo, estamos ahorita en el 2024, ya estamos trabajando para la programación mínimo 2025 hasta 2027. ¿De acuerdo? Dice ahí Rubén Martín, eso depende de la... No, 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 Rubén. La vía útil de los activos, no, puede ser un criterio, pero no es la única forma para decir cuánto tiempo dura un proyecto. Hay activos que pueden durar 2 años, otros que pueden durar 20 años, entonces yo no puedo decir, como el activo dura 2 años, entonces el horizonte de evaluación va a ser 2 años. No puedo decir eso, ¿eh? O si el activo, a ver, con una infraestructura que puede durar 30, 40 años, no vamos a decir el horizonte para evaluar va a ser 40 años, pues tampoco, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? ¿Estamos entendidos este, Rubén? La vía útil de los activos es uno de los criterios, es uno de los criterios, pero no es el definitivo. A ver, Rubén, si no me entiendes, ahí te digo, ¿no? A ver, si un activo el activo dura 5 años, entonces voy a decir, entonces, el proyecto para evaluarlo tomo nada más que 5 años, porque el activo dura 5 años, o si el activo dura 40 años, entonces, entonces la evaluación va a ser para 40 años. Entonces, hay que establecer bien los criterios de evaluación del tiempo. Uno de los criterios, uno de los criterios es vida útil. Totalmente tan velocidad. No, 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 Rubén, no, 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 no. A ver, dejemos el lado contable, ¿ah? Dejemos el lado contable, ¿ya? A ver, a ver, contabilidad dice, ¿qué dice contabilidad? A ver, dice, a ver, que un automóvil, una unidad móvil, en 5 años ya, chao, valor cero. Así es el criterio contable. Y así está aceptado así, contablemente, para efectos contables. Pero en términos operativos, yo puedo decir que la unidad móvil va a durar 5 años, exactamente. Puedo decir eso yo. Y puedo decir, porque según el término contable dice, al año 5 no vale nada, dice. No vale nada. O sea, los activos fijos a los 5 años no valen nada. Cero valor. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir eso? No se puede decir, porque sabemos o sea, todos sabemos que en 5 años, está bien, contablemente está totalmente depreciado, correcto, contablemente, pero operativamente se va a decir que ya a 5 años ya el activo valor cero, o sea, no existe, no hay valor de recuperación. ¿Ah? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pues dejemos el lado término contable. ¿Ah? Acá el contable se usa para términos tributarios.
que nos obligan a decir eso, ¿no? Ahí dice, un edificio dura 33 años. Sí, para efectos tributarios, ya. Una unidad móvil dura 5 años. Ah, está bien, pero ¿realmente es así? Ahí pregunto yo. A ver, puedo decir, a ver, en 33 años que el edificio vale cero. ¿Puedo decir eso? Puedo decir, no, han pasado 36 años, ya, contablemente vale cero. O sea, el edificio, que ahí lo estoy viendo, ¿vale cero? ¿Puedo decir eso? No, no es cierto. Tiene un valor de rescate, pues. Entonces, hay que establecer bien los criterios de evaluación. Ya, el criterio de la vía útil del activo, el proyecto no es en sí el activo, cuánto dura, si dura más o dura menos, no es el fin del proyecto. El fin del proyecto es qué tiempo tiene que dar los beneficios. ¿De acuerdo? ¿En qué tiempo? Hay que estimar en qué tiempo tiene que dar los beneficios. Obviamente no es un criterio fácil, pues. Uno dice, ya el invierte sugiere ya que sea 10 años, pues tampoco es una regla clara. Ya 10 años, pues 10 años, hay que evaluar 10 años porque 10 años todavía tiene que dar sus frutos, pues no, claro, entonces evaluemos para 10 años, así es, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No, y si digo, pues no, evalúe el tiempo que va a durar el activo, o sea, que pues, entonces tengo que esperar 36 años, pues contablemente dicen que dura esa cantidad de años, entonces no es un enfoque correcto. Pero puede ser válido también porque hay activos que sí, pues, pero ese, cuando se habla de bien el activo operativo, no el activo contable, ¿de acuerdo? Sí, entonces hay que ver esa diferenciación, hay que ver esa diferenciación, ¿ya? Pero el tema es cuánto tiempo se proyecta que el proyecto debe dar sus beneficios. Ese va a ser el horizonte de evaluación, el tiempo que tú crees que va a ser. No va a decir, ah, no, porque el activo dura 5 años, entonces debe ser 5 años. Pues no, no, no es un criterio adecuado. Puede sí servir en otras cosas donde la inversión es fuerte, el activo, ahí sí no toma en cuenta el activo, y su valor es muy alto, hay que ver el activo cuánto dura, pues ya puede ser un criterio. Esta es la metodología, te dice, ¿no? Te dice, ¿no? Pues hay que establecer el criterio. Acá la pregunta es, ¿cuál va a ser el horizonte de evaluación? ¿Cuál va a ser? ¿No? Que comprende la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Y la pregunta es, este proyecto más o menos, ¿cuánto es lo mínimo que tiene de tiempo que tiene que dar los beneficios? ¿Qué dicen tus cálculos? Va a estar en función a la brecha que tenemos, a la cantidad de gente, a lo que puedo ofrecer. Ahí más o menos puedo decir, en 10 años puedo dar los servicios. Puede ser. Entonces, ese va a ser tu horizonte de evaluación, 10 años. No, es uno de los criterios. Es uno de los criterios. No, un proyecto, un proyecto no es simplemente generar activos. La generación de activos es parte del proyecto. O sea, un proyecto, si hacemos un edificio, si compramos equipos, estamos generando activos, claro, obviamente. Pero el propósito del proyecto no es generar activos así nomás, es que funcione y que genere los beneficios que estamos esperando. ¿De acuerdo? Hay criterios, hay que revisar los criterios, ¿ya? Hay criterios ahí, hay criterios, no, ya obviamente ya estarán los técnicos expertos, no en esa. Muy bien. Entonces, en la programación multianual, ahí se hace mínimo 3 años, no, mínimo 3 años, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahí pues dice, ahí lo que voy a hacer yo, lo que voy a hacer yo, no, mínimo 3 años, lo que voy a hacer yo. El mínimo ya también puede durar más, claro, un proyecto puede durar más, pues, no, 3 años no quiere decir que porque está programado 3 años, entonces el proyecto tiene que ser 3 años. No, no. Hay proyectos que demoran 5, 7, 8 años.
pero deben estar en la programación, pues. Deben estar en la programación. ¿De acuerdo? Así es. Y dice ahí Bernardo, dice, en la evaluación se tendría que tener en cuenta la vida útil, claro, entre otros aspectos, así es, entre otros. Es un criterio que complementa a otros, ¿no? Tal vez habrán algunos casos, yo he visto en un caso que ponen la vía útil como el periodo de evaluación, ¿no? Bueno, porque el activo es caro, entonces dice, no, pues el activo es muy caro, pues tiene que evaluarse de acuerdo a cuánto va a durar ese activo. Pero si el activo es un componente más, entonces el periodo de evaluación debe estar en función a otros aspectos, ¿no? Así es, ya eso ya hay que verlo, pues ya cuando definamos el horizonte de evaluación, ¿no? Cuando empezamos, dice, dice Rubén Martínez, si en cuanto termina la vía útil en el sector público hay que tumbarlo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Dice, si en cuanto termina la vía útil en el sector público hay que tumbarlo, ¿eh? Pues eso te digo, pues, eh, un hospital, dice, un hospital está para 30 años. Ya, pues, está bien. Pues se vuelve a 30 años, pero a los 30 años tengo que tumbarlo porque ya no, ya dice, no, ya cumplió su vida útil, hay que tumbarlo. Así es. No, pues no. Eso es un gasto común. Muy bien. Entonces, eh, aquí tenemos el PMI, pues, ¿no? Mínimo 3 años. Mínimo, puede ser más. También vamos a aplicar cuáles son los criterios de los proyectos que deben incluirse en el PMI. Porque como le digo, ¿no? El PMI, si logran entrar al PMI, esos son los proyectos que van a ir, ¿ah? No van a ir otros, ¿ah? Salvo algunas excepciones o ajustes, ¿no? Pero pues uno se programa para decir, estos proyectos van, ¿no? Uno dice, no, pero acá tengo uno más. La pregunta, ¿y ese uno más de dónde salió? Porque ya se preguntó en su momento ya, que ahora me viene con un proyecto nuevo. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces la programación ya se programó ya, olvídate. Pero es urgente, ¿y por qué no me lo dijiste? Pero tiene que ser, entonces, ¿sabes qué? Hay que hablar con el ministro para cambiar esto, pues, y explícale a él por qué no lo programaste, por qué te olvidaste, qué pasó en tu análisis. Son preguntas que vas a tener que responder. Y si él autoriza, se ingresa porque él va a firmar la resolución de cambio. Pero la programación no es algo así que hazlo nomás y ya después la arreglamos. No, cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso. Hay que programar lo mejor que se pueda. Y obviamente, si después hay un imprevisto, ya, porque eso se llaman imprevistos, ¿no? Cosas que suceden que nadie contemplaba, entonces hay que incluirlo, pues, ¿no? Porque eso se llaman imprevistos, ¿no? Pero una programación es programarse bien. ¿Qué es programarse bien? Tener en cuenta los principios, la problemática, la brecha, los recursos que tengo, los proyectos prioritarios, cuáles están avanzando, cuáles no van a empezar. Eso es programar bien. Hay que programar. Claro, dice Jorge, y tiene concurrencia, claro, porque al momento de programar, ahí pues sí, yo digo, a ver, ya están programados. Pues, uno cuando está programando ya tiene una especie de techo presupuestario, ya la tiene. Te dice, ¿y cuánto vale tu programación? ¿Ah? Vale 600 millones de soles. A ver, presupuesto, ¿hay 600 millones de soles? No, no hay, solamente había 300 y él lo sabe, entonces su programación no se puede aprobar, pues señor, porque solamente su límite es 300. Yo no puedo aprobar una programación de 600 millones cuando el límite que pusieron era 300. ¿Ven? Como dice ahí, Becerra no tiene concordancia. La programación debe cuadrar, se llama consistencia con el presupuesto. Si yo programo 300 millones de soles es porque hay presupuesto para 300 millones de soles para inversiones. Eso se llama consistencia con el presupuesto. Y así la programación sobrepasa, hay que ajustarla a 300, ¿no? Pero es urgente, urgente lo que tengo que hacer, entonces hay que, cuando sustente el sector, cuando vaya el ministro a sustentar por todos, ahí tiene que decirle que consideren eso.
Ya es un tema ya de tentación también. Ujú. Dice Franco Díaz, ¿es correcto programar proyectos? Sí, 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 porque el PIT técnico viene después. Bien, vamos a continuar. Estábamos viendo la fase de ciclo de inversión, ya, parte muy importante. Ya hemos visto los principios, lo que se busca, ¿no? Entonces ya saben ustedes, como ustedes van a ser formuladores, ¿no? De hecho, acá van a haber formuladores. Acá vamos a revisar la guía también, la guía que actualmente se aplica de cómo formular proyectos, cuáles son los criterios, cuáles son los análisis que tenemos que hacer, una guía muy, muy, muy interesante y con ejemplos prácticos, ¿no? Y también para ello, pues, conocer las fases del ciclo de inversión, que de hecho son 4 fases. No estábamos en la primera, programación multinivel de inversiones. Como le digo, este PMI es el primer paso. Actualmente todos estamos trabajando en el PMI, ¿no? ¿Saben ustedes cómo se hace, no? Se hacen por sectores. ¿Tienen eso claro? A ver, me escriben, por favor, ¿tienen claro eso del PMI sectorial? A ver, por favor, me escriben. Me escriben, por favor, si tienen claro lo del PMI, cómo se elabora el PMI. A ver, si me escriben, por favor, por favor, por favor. Ya. ¿Me está escribiendo o no? Bien. El PMI pues se hace, ¿no? Ya lo tenemos en los análisis de sectores. Por ejemplo, en el sector de educación, ahí son como, a ver, son como 40 pliegos, si no me equivoco, más o menos por ahí. Todos se juntan, todos se juntan. Dice ahí en Beltrán, no puedo programar más. Claro, ese es un principio. Muy bien, Beltrán Guaranca. Claro, un principio es que tú tienes ya un techo presupuestario y también tienes el más como que económico. Dice Jorge Becerra, claro, muy bien, Jorgito, claro. Primero se empieza con el diagnóstico, ¿no? O sea, cada sector, el sector salud ya ha hecho un diagnóstico a nivel nacional, eso se coordina con todos los pliegos y coordina con los gobiernos subnacionales para ver qué proyectos se van a llevar a cabo. Ese es el proceso. Ahora, ¿quién da los parámetros? Es el sector. Por ejemplo, parámetros de calidad, parámetros de montos. Eso lo hace la OPMI, que se llama Oficina de Programación Multinivel de Inversiones, que cada ministerio hay una OPMI, que son prácticamente los jefes en el sector del tema de inversiones. Ellos dan las pautas, todo eso, ¿no? Entonces ya se reúnen y obviamente pues ahí empieza ya la discusión, qué cosa va, qué no va, ¿no? Ese es el tema. Ahí tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Ahí tienen que ponerse de acuerdo y ya es un tema pues ya de ver qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Ya, y al final pues ya se decide por cuáles proyectos van y obviamente pues muchos van a quedar fuera, ¿no? Obviamente, muchos van a quedar fuera. Y pero así es, pues, no entra todo. Y como dice ahí Pérez Beltrán muy bien, y hay un presupuesto ya establecido, ¿no? Por eso te piden una programación multianual para saber más o menos para los subsiguientes presupuestos, ¿no? Cuánto te van a asignar. O sea, ya para que tengas ya más o menos, ¿no? Más o menos cuánto te va a corresponder cada año. Por eso sigue la programación, ¿no? Y ese prográmate, ¿no? Vamos a revisarla, vamos a probarla, para ya más o menos ya saber cuánto te va a corresponder en los años que vienen, ¿no? Y ya luego llegando cada año ya se precisa mejor. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, en la programación, pues como dice Becerra, ¿no? Jorge Becerra, se empieza con el diagnóstico. Es el punto importante, que es un punto crucial en el tema de inversiones. Muy bien. Luego viene la fase de formulación y evaluación. En papel todavía, en estudio, todavía no empieza el proyecto, en papel. No, formulación ya es formular el proyecto, de darle forma, ¿no? De aquellas propuestas de inversión, dice ahí Beltrán Guaranca, dice, y los mantenimientos no se programan a pesar que se destinan, no se programa porque no, el gasto es un gasto de mantenimiento que tú tienes que ya ver,
Ya tiene que estar escrito cuando ya esté en funcionamiento, ya corre por tu cuenta. Ya corre por tu cuenta. O sea, puedo decir, miren, ¿no? Miren, este, eh, yo tuve en el caso de los penales, el Ministerio de Justicia está haciendo un megapenal grande, porque tiene los recursos, tiene el material humano para hacerlo. Una vez que el Ministerio de Justicia ejecuta la inversión, o sea, ya deja todo listo, ya está el penal, ya está todo, ya están los equipos, ya está todo. Entonces se lo pasa al INPE. O sea, el INPE asume la fase de operación y mantenimiento. Y el INPE ha dicho bien claro, yo me encargo y ahí están los gastos ya establecidos, ya están una especie de programación, pero no incluye ahí, pues, porque no es parte del costo del PMI, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que considerarse. Sí, tiene que considerarse. Ya cada ente, ya sabes, cuando te entreguen el proyecto, puedes ir acá 1 año o 5 años, ya sabes quién se va a encargar, ya he visto ya que hay un presupuesto que tienen que aplicar en su momento, bajo responsabilidad. ¿Te acuerdas? ¿Entendió, mi estimado Beltrán? Ya, correcto, Beltrán. Muy bien, perfecto. Entonces, hay que formular. ¿Qué formular es darle forma al proyecto? Y acá ya lo importante. El invierte ahora te dice hay que hacer lo que se llama fichas técnicas y en caso de proyectos grandes, complejos, proyectos que no tienen un similar anterior o tienen APP o endeudamiento, esos proyectos no se hacen perfiles. ¿Ya? Acá hay una gran diferencia. El SNIP antes todo era perfiles, 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 perfiles. Inicialmente era perfil, prefactibilidad, factibilidad, luego se eliminó prefactibilidad, iba de perfil a factibilidad, pero mucho papeleo viene en el camino. Ahora se dice no. Ahora lo que se hace en la gran mayoría de proyectos son fichas técnicas, ¿no? Que también vamos a ver en clase. También hay formatos, el 6, 7, el 6, 6A, 7, son formatos para las fichas técnicas, ¿no? De los proyectos. ¿Qué es eso? En el aplicativo, ahí tú tienes que cargar ya cuando vemos el diplomado, ahí voy a mostrarle algunas fichas técnicas ya desarrolladas, ¿no? Que es cargar en el aplicativo. Pero ojo, todo lo que se carga en el aplicativo es algo que ya también hemos trabajado previamente, ¿no? Ese es el tema. Pues es importante la concepción de la formulación de un proyecto, es muy importante, es muy importante. Entonces, al formular también hay que evaluar, todavía en documento, hay que evaluar si el proyecto es viable o no es viable. Y hay muchos criterios para evaluar, ¿eh? Criterio financiero, económico, el costo de efectividad, porque acá en proyectos, sobre todo sociales, porque los proyectos públicos son generalmente proyectos sociales, no se puede evaluar en términos de rentabilidad económica, ¿no? En el privado, sí, bueno, vayamos al privado. El privado dice, ¿cuánto pongo, cuánto gano? Así la pregunta lógica, normal, natural en el sector privado, ¿no? ¿Cuánto pongo, cuánto gano? A ver, le pregunto yo, ¿en el sector público puedo decir lo mismo? ¿Cuánto pongo y económicamente cuánto voy a ganar? Así es el sector público, a ver qué me dicen. Me escriben en el chat, por favor. En el sector público puedo decir un proyecto público, puedo decir, ya, cuánto pongo y cómo voy a recuperar. ¿Qué dicen? Considerando, considerando que son generalmente proyectos sociales, ¿no? Muy bien, Ewy, muy bien, Johnny, claro, claro que no. No siempre, ¿ah? Pero la gran mayoría sí. Por ejemplo, a ver, si pongo un hospital público, generalmente hospital público están destinados a la gente pobre, pues, ¿no? A la gente pobre que no puede pagar un seguro, que no puede ir a clínicas. Entonces, hay hospitales públicos para los pobres. Entonces, si un hospital público me cuesta tantos millones, yo no voy a decir, ah, ¿cómo recupero? Allá, cóbrales a los pacientes, pero si no pueden pagar, pues, ¿cómo le voy a cobrar? Entonces, en los proyectos públicos, en los proyectos públicos no se puede hacer, en muchos casos, casi en todos, no se puede hacer
una evaluación costo-beneficio, porque beneficios no hay, pues, ¿no? Por eso, como ahí dice Edwin Romero, claro, Edwin Romero dice, no se puede porque son puestos sociales, claro, muy buen, y dice Edwin Ronnie, muy bien, ahí se aplica el costo-efectividad, ¿no? Ven, costo-efectividad, o sea, ¿qué tan efectivo es lo que voy a gastar? Eso es lo que se busca. El gasto que voy a aplicar, ¿qué, o sea, evalúa alternativas, ¿cuál voy a escoger? La que tiene mayor efectividad. ¿Y qué es efectividad? Efectividad es saber, un proyecto aquí en el hospital, ¿qué se logró? Mejorar la salud de aquellas personas, mejorar su condición de vida. Esa es la efectividad del proyecto. ¿Ven? No se busca recuperar económicamente, se busca mejorar condición de vida. ¿De acuerdo? Por eso se llama costo-efectividad. Eso también vamos a verlo en clase, ¿ah? En clase, cuando toquemos el tema de evaluación, ahí vamos a ver cómo se evalúa un proyecto antes de empezar, ¿ah? Porque todavía estamos en la fase de estudios. A ver, ¿se entendió, estimados y estimados? ¿Se entendió, se entendiere? ¿Se entendió? Dice Johnny, claro, se busca la efectividad y eficacia del proyecto. Y ahí dice Jorge Becerra, obra por impuestos, sí, también obra por impuestos. Obra por impuestos son, al final, son obra por impuestos, es lo que finalmente el Estado va a pagar. ¿Ah? No creas que obra por impuestos lo hace el privado, sí lo hace, pero hay que devolverle, pues. Hay que devolverlo, hay que devolverlo, ¿no? Pues ahí también hay que hacer el registro correspondiente ahora por impuestos, ¿no? Porque uno va a decir, oye, porque los recursos ahora por impuestos ya se dice, pues, ahí cumple toda la normativa del invierno. Porque si bien solamente ahora por impuestos, ¿qué quiere decir? Que el privado lo hace nada más. O sea, el privado te construye la infraestructura, pues se llama obra, infraestructura, obra, hace la infraestructura y después hay que pagar. La ley se ha modificado, el reglamento hace poco se ha modificado para facilitar, incentivar el apoyo privado. En clase vamos a ver eso, mi estimado Jorge Becerra. Muy bien. Listo. Entonces, luego ya una vez formulado se evalúa. Hay varios criterios para evaluar. Uno es también el gasto, porque tampoco se trata de gastar por gastar. Bueno, ¿por qué? Porque mire, hay un costo de oportunidad. Si yo invierto en algo, es porque he dejado de invertir allá. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tengo recursos. Tengo que decidir, ¿invierto acá o invierto allá? Entonces, tomo la decisión. ¿Qué quiere decir? Que estoy sacrificando algo que también tal vez debería hacer, pero como no hay plata, tengo que sacrificarlo, ¿no? O sea, sacrifico eso para hacer este proyecto. Entonces, al momento de evaluar, las preguntas van a ser, ¿el gasto realmente justifica? ¿No hubiera sido mejor hacer el otro proyecto? ¿Sí? Ese es el costo de oportunidad. O sea, no se trata tampoco de gastar por gastar, ¿de acuerdo? No se trata de gastar por gastar. ¿Sí? Te exige un mínimo de retorno para también ayudarte en cómo se va a financiar posteriormente. Por ejemplo, un hospital, los pacientes van, no pagan tarifa completa, claro, son pobres, pero pagan alguito. Y el hospital también vende medicina, entonces el hospital recupera también alguito, recupera, ¿de acuerdo? No va a ser suficiente, pero ese alguito, ¿para qué le ayuda? Le ayuda para cuando estén en la fase de operación y mantenimiento, ahí se vea. Acá también hay algo que puede cubrir la fase de operación y mantenimiento. ¿Eh? Por eso hay que evaluar todo eso. Hay que evaluar. También criterios, a ver, criterios técnicos, operativos, ¿no? Si no hay cómo funcione, no va, pues, así de simple. O sea, hay varios criterios para evaluar, ¿no? Y a ver, les pregunto a ustedes, a ver, ustedes me responden, ¿y quién hace la formulación y evaluación? ¿A quién le corresponde hacer? Dice ahí Beltrán, en el caso de parque no hay retorno a la inversión. Claro, pues hay que ver el fin del parque, ¿no? ¿Para qué arreglamos un parque? Para que la gente salga a caminar, se siente, tome aire, se sienta bien, mejora condición de vida. Ese es el propósito.
¿de acuerdo? Por eso hay que evaluar, pues, qué tanto mejora, cuántos son los beneficiados. O sea, hay cosas que evaluar. Ya, muy bien, me dicen ustedes la unidad formuladora. Perfecto, muy bien. Quien hace esta fase de formulación es la unidad formuladora. Ustedes, no sé, pero por lo que el perfil que tengo acá, ustedes muchos van a trabajar en la parte de formulación. O sea, seguro van a iniciar apoyando a la unidad formuladora y después adquieren experiencia y de pronto van a ser ya los formuladores oficiales, ¿no? ¿No? Pues en cada unidad formuladora hay un responsable. Ese responsable debe tener un perfil mínimo, experiencia, conocimiento, y está registrado en la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones. Hay un anexo, no sé qué número es, el anexo 8, si no me equivoco, anexo 8, ahí está el perfil del formulador, ¿no? Entonces, ustedes seguro van a empezar apoyando al equipo de formulación, adquieren experiencia, y después ya pueden ser formuladores, ya, oficialmente, ¿no? Oficialmente, ¿no? Entonces, el formulador es el que hace esto, bajo su responsabilidad. El que va a decir si es viable o no es viable, va a ser el formulador, bajo su responsabilidad. Si él dice es viable, él lo dijo, él tiene los criterios para tomar esa decisión. Si él dijo es viable, es viable. Ese es el formulador. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, una vez que ya a ver si ya se declara viable y hay recursos, está programado, entonces ya puede pasar a la fase de ejecución. O sea, ya ahora sí ya está programado, está formulado, está evaluado, es viable, ya hay que ejecutarlo. ¿Qué es ejecutar? Es ya, ahora sí, la parte física, financiera, a comenzar a gastar, a ver, construir, comprar equipo, capacitar, todo lo demás que es el gasto preoperativo, la licencia, todo eso ya es el gasto de ejecución. O sea, dejar todo listo. Esa es la base de ejecución y obviamente hay que programarla también, pues, ¿no? Y todo empieza con la elaboración del expediente técnico. Acá en esta fase de ejecución, aquí en esta fase se hace el expediente técnico, ¿eh? Acá, en la fase de ejecución, ahí se hace el expediente técnico. El técnico ya hace el detalle de la obra, ya, porque el perfil te da información general, el perfil te explica la problemática, el perfil te explica por qué hay que hacer el proyecto, cuál es la justificación, pero el documento más técnico, preciso en cuanto a costos, presupuestos y cómo se hace, ese es el expediente técnico. Entonces, si el proyecto es viable, ya es viable, ¿qué hay que hacer? Primero el expediente técnico para saber exactamente cómo se va a hacer el expediente técnico. Ahí empezó la fase de ejecución, que también tiene que programarse, pues no, porque si el expediente técnico va a los 5 años, ya estamos yendo mal, pues, expediente. ¿Cómo va el expediente? Ahí avanzando, avanzando. Y después, ¿qué pasó? No, que no sabe bien, ya van 5 años. Así es, pues hay que hacer buenos expedientes. Luego ya se termina la fase de ejecución y ahora entramos a funcionamiento. Dice ahí Jorge Becerra, en los gobiernos existe OMNI, unidad formuladora, sí, OMNI en gobiernos regionales sí hay. Unidad ejecutora, sí, depende cómo están organizados. Así es, hay que ver en cada gobierno, o tú me hablas de todos los niveles de gobierno, sí. Acá, por ejemplo, el gobierno nacional, está los ministerios, está la OMNI, hay unidades formuladoras. No solamente es una, pueden haber varias, ¿ah? Donde yo laboro, ahí tenemos 4 unidades formuladoras, ¿no? Uno especializado en equipos, ¿no? Otro especializado en infraestructura, otro en infraestructura de menor nivel y otro equipo sofisticado. O sea, hay 4 formuladores, ¿no? ¿Estamos? Ya depende de cómo se organice la entidad. Y si no hay formuladores, la OCMI asume el papel de formulador. Muy bien, muy bien, Jorge. Listo. Luego tenemos ya funcionamiento, ya hay la operación y mantenimiento de esos activos que han generado, ¿no? O sea, el proyecto ha generado activos, obviamente ha generado activos, infraestructura, equipos, capital humano, son activos intangibles.
O sea, el proyecto ha generado activos para que fusionen y para que den los beneficios, pues. Sino, ¿qué sentido tiene el activo? ¿No? Pues si quedan activos, ahora entramos a la fase de que esos activos creados ya deben dar los beneficios que se esperan, pues. ¿De acuerdo? Ya empieza la fase de operación y mantenimiento, llamado funcionamiento, donde ya el mayor gasto es gasto corriente. Y eso corre por cuenta, ¿no? de la entidad, ¿no? Y tal vez una ejecutora de inversión va a estar ahí, pero la entidad tiene que haber dicho un momento cómo se va a financiar esto. ¿De acuerdo? Que no se piense que porque ya hice el proyecto, ya me das también mantenimiento. No, cada entidad ya ve, tiene que decir cómo va a ser y cada entidad corre con la parte de funcionamiento. Así es. Dice ahí Carlos Porfirio, dice ahí, en una ejecutora puede haber una unidad formuladora. No, son separados, es unidad formuladora o ejecutora. La regla es que uno no puede ser lo mismo, pues. Por ejemplo, yo un tiempo era unidad ejecutora, pero necesitaban formuladores. Entonces me dijeron, no, mejor va a ser unidad formuladora, porque no hay formuladores. Entonces yo pregunté a la dirección de mi inversión y yo puedo ser también formulador, ejecutor, también. No, me dice, no, no puedes estar en las dos partes. No puedes estar en las dos partes. O eres formulador o ejecutor. Así es, mi estimado Carlos, ¿se entendió? Ah, tu pregunta es, sí, en ejecutora sí, sí, puede ser formulador también, claro, nada te impide. Si tú tienes el perfil para ser formulador, puedes ser unidad formulador. No, no es necesario que estés en la sede central, no, no es necesario, no es necesario. Sí, se entendió, mi estimado Carlitos Porfirio. Porfirio es apellido o nombre. Creo que es apellido mexicano, creo, ¿no? O nombre mexicano, Porfirio. ¿Se entendió, Carlitos? Listo. Muy bien. Tomando agüita porque tengo la garganta así, seca, 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 seca. Listo. Sobre el funcionamiento, pues. ¿Qué es el reglamento? Unas definiciones, por ejemplo. Ya, el PMI ya hemos hablado sobre eso. PMI. ¿No? Dice Johnny, en una instancia sí puede haber, claro, por ejemplo, en una ejecutora, un sede central, puede haber ejecutor y puede haber un formulador. Como yo estoy en sede central, ahí tenemos 4 formuladores y tenemos 2 ejecutores. Y hay una unidad ejecutora que también tiene formulador y también tiene ejecutor. O sea, no hay problema, no hay problema. No, la pregunta que van a hacer es, ¿qué necesidad hay de que haya unidad formuladora acá? ¿Qué necesidad hay de que haya unidad ejecutora? Que obviamente las razones estarán ahí, pues, ¿no? Estamos, y si cumple con el perfil, ya no hay problema, no hay problema. Bien, seguimos con las definiciones. Brecha, hemos hablado de brecha, brecha. Y la pregunta es, ¿qué es brecha? Porque brecha, hay muchas definiciones de brecha, muchas, muchas definiciones de brecha. Pero es bueno por eso, siempre la ley tiene que tal vez tener una lista, ¿no? De los conceptos para que quede claro. Tal vez la brecha se puede interpretar de otra forma, pero para inversiones la brecha se define como está ahí. Dice la diferencia entre oferta disponible optimizada y la demanda que existe a una fecha determinada, ¿no? O sea, para el invierte, esa es la definición de brecha. En otras partes, la brecha puede tener otra definición, por supuesto, pero para el invierte, esta es la definición. Por eso es importante en las leyes definir conceptos para que no haya errores de interpretación. Me dice ahí Héctor Calle, un órgano de línea de un gobierno local puede ser UF, sí, claro que sí. Claro, órgano de línea también, por supuesto. Considerando la estructura, claro. Yo conozco un formulador que es administrador, trabaja en el área administrativa. Sí, es formulador porque sabe, tiene perfil, sabe. No, su chamba es director de administración, pero ha hecho perfiles, tiene perfil. Y también tiene claro ahí los conceptos, ¿no?
cumple, no hay problema. Dice Carlos Porfirio, ¿cuál puede ser una brecha para erradicar la mosca de la fruta que es una plaga? ¿Cuál puede ser la brecha? La brecha puede saber la... Pero eso de erradicar la mosca, pues un tema ya de qué. Primero hay que hacer un tema ahí. ¿Es una brecha? ¿Es una brecha o es un problema? ¿O es una plaga? ¿Ah? No, no entiendo bien tu pregunta, Carlos. No sé, hay una plaga, debe ser parte. Un proyecto va a decir, a ver, un proyecto va a decir, hay que atender esa demanda de un producto agrícola, hay una demanda fuerte, pero no se puede satisfacer porque hay una plaga de mosca fruta. Entonces, ¿qué va a ser el proyecto? El proyecto va a ser, dentro primero, hay que cerrar la brecha. La oferta no cubre la demanda. Una de las causas es la plaga, entonces hay que atacar la plaga. Otro puede ser falta de infraestructura, otro, falta capacitar, falta equipos. O sea, hay que ver todos los componentes, ¿de acuerdo? Hay que ver todos los componentes. Y una de las causas, ¿por qué no se atiende el problema? Porque la plaga no lo permite. Hay que analizar, ¿de acuerdo? Dice Becerra, se considera una IOAR. Hay que ver, pues la IOAR hay que ver si está dentro de IOAR, ¿no? A ver, en IOAR hay que ver ese tipo de problema, ¿no? Realmente hay que ver, así nomás como me lo pregunta mi estimado Carlos Porfirio, una radical a mosca de la fruta, pues hay que ver, pero de repente puede ser solamente... hay problemas que no hay que hacer proyectos para todo, ¿no? Hay que justificar un proyecto, de repente es un IOAR, simplemente una acción. Hay que ver cuál es el problema para ver cómo se atiende. No necesariamente son proyectos. Karen, aquí hace referencia cuando dice que UEI irritada puede conceder o formar parte de la formadora y viceversa, puede coincidir o formar parte. No, no te entiendo, Karen. ¿Quién tiene por coincidir o formar parte de una F y viceversa? Una UF y viceversa. Hay casos en que el trabajo está muy alineado uno con otro. Por ejemplo, el, el formulador termina, se lo pasa a la unidad ejecutora. La ejecutora puede encontrar diferencias en el expediente técnico. Oye, mira, pero el expediente técnico está muy diferente al perfil que lo hizo el formulador. Hay que arreglar el perfil tal vez, o de repente se acepta la diferencia. Entonces, la unidad ejecutora, a ver, vamos a revisar la formulación. O sea, puede entrar también en la formulación. ¿De acuerdo, mi estimada Karen? Hay casos, ¿no? En que puedo decir, dice el formulador, ahí está el proyecto, ya acabó, ya, vale tanto, ok. Luego pasa a la unidad ejecutora de inversión, hace el expediente técnico y encuentra diferencias. Se oye, el expediente técnico está muy diferenciado el perfil, ¿ah? ¿Qué hacemos? Hay opciones. Una es, la misma unidad ejecutora lo arregla, o sea, trabaja también como formulador, o devuelve el perfil, lo devuelve para que lo hagan de nuevo, ¿no? O trabajan juntos para ver cómo hacen. Y es un tema que se tiene que arreglar ahí, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, si va a haber cambio de perfil, no debe cambiar la esencia de los objetivos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Sí? No sé si a eso te refiere, mi estimada Karen, o algo por ahí. Bien. A ver si me responde Karencita Corihuamán. Entonces, brecha es la diferencia de algo que falta. Se ha analizado la demanda, se ha analizado la oferta, o sea, lo que tengo, falta, eso es una brecha que debe estar demostrada realmente que hay una brecha. A veces pensamos que hay brecha donde no hay brecha, o a veces calculamos mal la brecha y ahí está el problema. Si calculamos una brecha grande, el proyecto va a ser más grande. Nos equivocamos. O de repente, si calculamos la brecha chiquita, de repente el proyecto va a ser bien chiquito y no satisface. Entonces, por eso la brecha debe ser trabajada lo más que se pueda.
Me dice Karen, entiendo, ya Karen, ok, gracias. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, nivel de servicio, indicador, inversión, ya. Cuando hablamos de inversiones, ojo, el invierte ha dicho bien claro. Inversiones comprende los proyectos y lo que se llaman simplemente inversiones, los IOR, que ya algunos han mencionado. A ver, escríbanme por favor. ¿Todos tienen claro lo que es un IOR? Claudio y Vigil, claro. A veces, y claro, identificamos mal la brecha. Claro, por eso la brecha hay que tener las herramientas, las pruebas, los documentos en campo, la explicación en campo para decir la brecha, pues, ¿no? Yo no voy a decir, yo supongo que la brecha, no supongas. ¿Dónde está el estudio, la información, el censo, las estadísticas para saber cuánto es la brecha? Porque si surge una brecha mal calculada, entonces el proyecto va a ser más grande o muy chiquito, porque te has equivocado en la brecha. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pues hay técnicas, la brecha. Ya, me dicen ahí que algunos que no entienden ya. IOR, vamos a ver. Dice, inversiones son dos cosas, proyectos y los IOR, que son las inversiones. Vamos a aplicar. Lo primero, proyectos. Ya, lo que hemos hablado ahorita es proyectos, ¿no? Es incrementar la capacidad productiva, incrementa el patrimonio, ¿no? Ese es un proyecto, ¿no? O sea, algo que no hay, que amplía capacidad, porque falta algo, hay una brecha, ¿no? Ahí, eso es un proyecto, eso es un proyecto, ¿de acuerdo? Pero a veces hay cosas que no son proyectos, pues. Ahí están, los IOR, estoy mostrando ahorita. IOR de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Se entiende pues que son gastos menores, se entiende que no va a ser crear algo nuevo, no, es algo que ya existe. El IOR es sobre algo que ya existe, no va a crear nada nuevo, sino va a ser un proyecto. El IOR es de optimización, el primero, la indudómalo, IOR, la O es optimización, la A es de ampliación marginal, la primera R es de rehabilitación y segunda R reposición, ¿no? A ver, rapidito, a ver, ¿qué es la optimización? O decir, a ver, esto está a los activos que ya se han identificado productivos. ¿Qué hay que hacer? El activo hay que optimizarlo. ¿Qué pasa? Mira, ya lo compré, pero ya se ha hecho mantenimiento, pero hay que cambiar la pieza, pues, ¿no? Hay que arreglar esto. Hay que optimizarlo, en otra palabra. Entonces ya, pues, optimízalo, pues, ¿cuál es el propósito? Que devolverlo a su capacidad operativa, pues. Ese es el propósito. Se llama optimizar. Volverlo, si se puede, a su capacidad operativa. Tal vez podría ampliar un poquito, podría ser, porque la pongo tan bien que a veces, ¿no? Que a veces amplía un poquito la capacidad, puede ser. O sea, no hay una regla al respecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice ahí, yo, un ejemplo, todos los ciudadanos son de menor envergadura, no necesariamente, porque, a ver, me dice ahí Johnny Vigil me dice, los ciudadanos son de menor envergadura por lo general, pero no siempre. Porque hay sectores donde un activo, optimizar un activo, sale caro, pues, porque ese sector, a ver, comunicaciones, colegios, hospitales, sale caro, o sea, en otros sectores será más barato mi hogar, ¿no? No hay una regla definida. Cada sector tiene que definir, cada sector y tal, o PMI tiene que decir, esto es un hogar o es una inversión. Ellos tienen que tomar, y ellos ponen los parámetros también. Algunos lo ponen por montos. Uno dicen, ya, a partir de tal monto, es un hogar, hasta ahí. Más allá es proyecto. ¿Por qué? Ah, porque los activos acá cuestan mucho, pues no son como todos. O sea, cada sector ya ha definido los criterios para ver si corresponde a IOR o no. ¿Sí? Y también cada año se reúne también para revisarlos. ¿Se entendió, mi estimado Johnny? Bien, sigamos. Entonces, optimización es eso, pues, ¿no? Poner otra vez el activo a su nivel operativo, se está optimizando. Luego dice ampliación marginal. Ampliación marginal. Hay que ampliar servicios. Por decir, a ver, un colegio atiende a 1.000 alumnos, pero hay 200 más. Hay 200 más. ¿De acuerdo? Hay 200 más.
Entonces, si es hasta 20%, ya es una ampliación, te dice, nada más. No hay que hacer un proyecto. O se llama ampliación marginal hasta 20. También hay varios criterios también de ampliaciones. En clase vamos a ver eso, ¿no? Pues un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Es una ampliación marginal, entonces simplemente es una inversión, no es un proyecto. No es un proyecto. ¿Eh? Luego tenemos de rehabilitación. Si un activo mayor, por ejemplo, a ver, el local, la infraestructura se raja, se rompió el techo, no sé, hay que arreglarlo, hay que rehabilitarlo. O sea, no voy a hacer un proyecto para eso, pues, ¿no? Simplemente es una inversión de rehabilitación, nada más. Y luego, reposición. Si el activo ya cumplió, si el activo, si el activo ya cumplió ya su vida útil, hay que reponerlo, pues. Hay que cambiarlo, pues, o sea, si ya el activo ya cumplió su vida útil, hay que cambiarlo, pues. No hay que hacer un proyecto para eso, simplemente lo cambia, ¿no? Estas son inversiones, IOR, nada más, no son proyectos. Ya por lo general son de bajo monto, por lo general, no siempre, ¿ah? ¿No? Y aplican activos, lo que se llaman activos estratégicos, productivos, ¿de acuerdo? Aplican sobre algo en particular. Bien, me dice ahí, a ver, es solución, claro, si va a haber un problema, ¿realmente es un problema o no es un problema? Bueno, hay que ver, pero el IOR es eso, bueno, sí es puntual. Dice, todos ellos son de menor envergadura, dice Johnny, EMEA define sus criterios. Sí, EMEA ha definido criterios generales, pero cada sector especifica sus criterios, ¿ya? Y eso está en la directiva, ¿ya? EMEA dice, aquí están los criterios para IOR, ya está. Criterio pues se llama directiva general, general, general. Pero cada sector, un sector puede decir, no, pero para mí no aplica, pues para mí es diferente, pues mis activos son muy especializados, son diferentes. Entonces, cada sector, a través de la OPMI, define sus criterios, ¿de acuerdo? Define sus criterios, pero obviamente tiene que conversarlos con la Dirección de Programación Multinacional de Inversiones para decir, estos son mis criterios, ¿están bien? Pues ellos tienen que decir, está bien, sector, tú defines tus criterios, pero no deben salirse de la directiva general, ¿de acuerdo? Tenemos que revisarlos. Así es. A estas alturas ya todos los años nos reunimos para ver los criterios, ¿no? Criterios de IVAR, cuáles son los criterios, los montos, ¿no? Los montos, o a veces no ponen montos. Uno llega hasta este monto nada más, pero ese es un criterio que el mismo sector lo define. ¿No? Ya son criterios específicos, porque la directiva de la Dirección General de Inversiones te da directivas generales. Ya los sectores tienen que, ¿no? Y como son las fichas técnicas estándar también, pues, ¿no? Ficha técnica estándar te pone el mes, la directiva te dice, ficha técnica estándar desde tantos UIT hasta tantos, general. Pero si un sector cree que la ficha técnica estándar puede superar esos UIT, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero obviamente es sustentar. Muy bien, dice ahí Karen, existe un límite presupuestal. No necesariamente, no hay un límite presupuestal, ¿no? Como dije, depende. Hay sectores que 1 millón de soles puede ser una pestañita, ¿no? Pero hay sectores que 1 millón de soles pues, es un proyecto. Pues. No es un criterio único. Esos criterios lo tiene que definir cada sector, cada sector. Así es, dice ahí Johnny Vigil, el mes establece los parámetros y el sector, claro, así es. El mes define los parámetros y el sector especifica los parámetros que para el sector ellos piensan que se debe aplicar. Así es. Elaine Ríos, en el ejemplo que mencionó de cambiar un techo que se dañó, no se llama mantenimiento de infraestructura, ya, pero a ver, mantenimiento es limpiar, pintar, arreglar, pero algo que está roto, que se cayó, eso no es mantenimiento, eso es reponer, eso es rehabilitar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pues están los criterios, pues, ¿no? Están los criterios. Hay que ver cuál es el daño del activo, porque mantenimiento, pues, es mantener la capacidad de algo que está bien, ¿no? Pero si se raja o no puede operar o algo pasó, se cayó el techo, no sé, eso es reparar, eso es reparar, ¿no? Obviamente a veces la línea
no está tan clara a veces, en muchos casos. ¿No? Incluso muchos no quieren hacer proyectos, lo quieren pasar como IOR porque es más fácil, pues. Un IOR no se hace estudio, un IOR no hay estudio, simplemente se aprueba. En cambio, un proyecto sí se hace una ficha técnica, se tiene que declarar viable, y es todo un estudio que hay que hacer, ¿no? Ficha técnica o perfil es un estudio, pero los IOR no hay estudios, simplemente se aprueban. Entonces, la pregunta es, hacemos IOR o proyectos, muchos quieren pasarlo como IOR, que es más fácil, ¿no? Pero ahí está el formulador, pues, el formulador que es el que te va a decir, no, 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 así no te va a decir. Te va a poner en tu sitio. Y se enfrenta a la ficha. Ahí ya, muy bien, Beltrán. También vamos a ver acá el árbol de problemas, ¿no? El árbol de problemas. Dice, Martínez, los mantenimientos son servicios, no son inversión, mucho menos. Y claro, mantenimiento es mantenimiento, así es, claro, eso está clarísimo. Mantenimiento es mantenimiento, ¿no? Mantenimiento no es gasto de capital, es gasto corriente, ¿no? Mantenimiento es gasto corriente, no, no es gasto de capital. El gasto de capital es incremento de capacidades. Muy bien, vamos a ver. Acá hay un árbol de problemas, ¿no? Un punto importante en un proyecto es definir el problema claramente. A veces hay confusión. A veces definimos el problema cuando realmente es la consecuencia del problema o es la causa. Entonces, si no identificamos bien el problema, entonces estamos dando solución a otra cosa que no es el problema. Y el problema persiste. ¿De acuerdo? Bien. Acá en este ejemplo, esto que lo pone el MEF siempre como un ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? A ver, enfermedad diarreica, dice ahí, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el problema? ¿La enfermedad o la mortalidad? ¿Cuál es el problema? ¿No? La gente muere, ese es el problema. No, esa es la consecuencia de un problema. El problema es que se enferman. Se enferman y como no hay atención médica, mueren. Es la consecuencia. Es la consecuencia. Ya, ¿y qué causa la enfermedad? Ahí está el tema. A ver, no hay servicio de agua potable, no hay alcantarillado, hay focos infecciosos, la gente no sabe, la gente no sabe cómo purificar los líquidos, no sabe, porque hay gente que no sabe. Entonces se enferma, le da diarrea, va al hospital, no hay médicos, se muere, ¿no? Entonces, ven, el problema es que se enfermen. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que evitar que se enfermen. ¿Cómo se evita que se enferme? Buenas prácticas, hay que educarlos. Uno. Otro, si no hay alcantarillado, hay que hacerlo, pues. Otro, eliminar focos infecciosos. Otro, ese hospital así como está no puede funcionar, pues hay que arreglarlo también. Entonces, ven, entonces ya ven, definiendo bien el problema, ya se identifica claramente lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces confundimos, confundimos el problema con las causas o con las consecuencias, entonces no le estamos dando solución al problema. Eso vamos a ver en clase, ¿eh? Eso sí, es un punto recontra, súper importante, que lo vamos a ver en clase. Y luego para volver al proyecto, y acá terminamos unos 5 minutos, administración, 5 minutos, por favor, ¿no? Ya sabemos, hay que evaluar, ¿no? Un proyecto hay que evaluarlo, y un criterio fundamental en cualquier proyecto público o privado es el costo de oportunidad. O sea, el costo, el costo de lo que estás dejando hacer, ¿de acuerdo? Es un costo, o sea, lo que vas a hacer debe cubrir lo que estás sacrificando. Si no, no tiene sentido, bueno, ¿no? Es de costo de oportunidad. O sea, lo que vas a hacer tiene que cubrir lo que estás dejando de lado, pues si no, ¿qué sentido tiene? Entonces mejor hacemos el otro, pues. Ese es el enfoque del costo de oportunidad. No que hay formas de evaluarlo también. Hay técnicas, ¿no? El valor actual neto, y es, ¿no? El valor actual neto es en valor presente, cuánto vale eso a futuro, cuánto vale hoy día. Es una técnica comparativa de poner todo en un mismo tiempo para calcular el valor, porque un valor, yo no puedo sumar un sol de hoy día con un sol de 10 años, no valen igual, tienen que estar en un mismo tiempo para poder sumar y restar. Eso se llama la técnica de valor actual neto, ¿no? Y luego tenemos la tasa interna de retorno que se pide, no se pide un mínimo retorno.
un mínimo retorno. Los proyectos tienen que tener un mínimo retorno. No se trata de gastar por gastar nomás y no importa, no, tampoco es así. Tampoco, ¿no? Hay que ver qué retorno tiene para ver el proyecto, cómo financia su gasto de funcionamiento y esa cosa, ¿no? También hay que ver eso, ¿no? Hay proyectos, proyectos turísticos de agricultura que sí tienen retorno, pero proyectos sociales como de agua, luz, ¿no? Esas cosas hay que ver porque también se está viendo, porque ahora estaba viendo con lo de proinversión, los proyectos en APP en saneamiento son muy bajos, ¿no? Muy bajos, dice, los privados no quieren meterse en saneamiento, ¿no? En agua, porque no ven la forma cómo recuperar su inversión. Por eso las APPs están más en cuestiones eléctricas, ¿no? Electricidad hay varios ahí porque ellos recuperan la inversión y cuando la tarifa eléctrica sube, no hay mucho descontento social. O sea, en proyectos de electricidad, en APPs, asociaciones público-privadas, los privados ahí recuperan por un criterio de recuperar la inversión, ¿no? Recuperan, pero en tema de agua, no, ¿no? Yo dice, yo invierto, pero no hay cómo recuperar, es un tema muy sensible, dice, ¿no? Y si subo la tarifa del agua, la gente se me viene encima, ¿no? Son temas muy sensibles también. Pues hay que tener mucho cuidado, porque también a ver cuánto es el retorno que puede haber. Pues, están viendo ahí ahorita en las APP en proinversión, dice ya. Entonces, a ver, pero el agua hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo, pero el retorno no cubre la inversión del privado. Caramba, ¿cómo hacemos? Entonces, el sector público va a tener que asumir una parte, pues, y el privado ya cobra lo mínimo que puede cobrar, ¿no? El propósito, ¿cuál es? Que llegue el agua, pues, y que lo haga el privado, que tiene eficiencia en construcciones, tiene eficiencia teóricamente, ¿no? Entonces, que lo haga el privado, pues, porque esa gente está sufriendo. Hay que hacerlo una vez. Entonces, ven, hay que buscar soluciones. Por eso, el tema de evaluación va por ahí también, pues, ¿no? El tema de evaluación toma muchos criterios, ¿no? Evaluación social, rentable, dependiendo, obviamente, del tipo de proyecto, pues, ¿no? Hay proyectos que tampoco se va a pedir rentabilidad, pero sí también se va a preguntar cuál es el costo de oportunidad, ¿no? O sea, lo que estás dejando de hacer por hacer otra cosa, mira lo que vas a hacer, ¿eh? Pues hay que tomar esa decisión. No es fácil cuando son temas sociales. Muy bien, estimadas, estimados. No sé si se enteró esta parte de evaluación que ya en clase ya son 12 sesiones. Ahí vamos a ver esto con lujo de detalle. Bien, yo ya hasta acá, ya estamos con la hora, ya me tengo que despedir, ¿no? Temas se han visto pues aspectos generales y como le decía en el diplomado ya cada punto en particular ya se va a ver con lujo de detalles. Bien, entonces de mi parte yo me despido, les agradezco esta oportunidad, ya será más seguro, vamos a ver más adelante en el diplomado.